Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ada Tarot. Les voy a entregar un mensaje en el universo a ver qué les dice, cómo va a estar este comienzo de mes de abril para ustedes. Lo siento por mi voz, estoy un poco enferma, pero espero que se queden hasta el final. Bueno, vamos a ver cómo va a estar este comienzo de mes para ti y para qué signo va dirigido este mensaje. Recuerda tomar lo que te resuene, lo que te sirva y lo demás tienes que dejarlo ir. Cualquier duda, consulta, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like. Bueno, veamos cómo va a estar la energía para ti, personita que me está viendo, para los primeros días, primera semana de abril. Vamos a ver cómo va a estar todo en general. Ok. Ya, en primera instancia veo que tú estás esperando algo. Puede ser un proyecto, puede ser una mudanza, pero veo que estás esperando cierto movimiento en tu vida. Ok, veo que por el momento eso puede que aún no avance a comienzos de este mes. Esto te va a traer un poco de ansiedad, estrés, depresión quizás, así que te recomiendo que recibas este mensaje y que entiendas que a veces las cosas no avanzan porque tiene que ser así. Y esto tiene que ver contigo. Veo aquí una energía de fuego, así que probablemente este mensaje va para signos de fuego. Puede ser Leo, Aries, Sagitario. Recuerden que también existe el ascendente, el sol y la luna. Así que ojo ahí, pongan la atención a este mensaje para que se preparen. A comienzos de abril va a estar así, la energía un poco estancada para ti. Sí, pero mira, las cartas me sugieren que tienes que tener un poco más, tienes que estar un poco más en contacto con tus emociones, ¿ok? Quizás con tu lado más femenino, seas hombre o mujer, no importa. La intuición siempre sirve. Porque veo que ya como a mitad de abril hay algo que se desbloquea y las cosas te empiezan a funcionar. Proyectos comienzan a funcionar, a dar frutos. No veo tantas así relaciones amorosas, veo que aquí el tema es el trabajo. El trabajo, algo que tú quieres concretar, algo en lo que has estado trabajando bastante. Y siento que eventualmente muchas situaciones que estaban en tu cabeza se van a materializar, ¿ok? Pero tienes que mantenerte fuerte. Yo sé que tú eres una persona fuerte que muchas veces usa más la razón, pero aquí las cartas te recomiendan que comiences a estar más en contacto con tu intuición. Te salen estas cartitas también, que se vienen cambios monetarios para ti. Y esto va a ser como en conjunto con otras personas. Vas a tener el apoyo o vas a necesitar la ayuda de quizás un equipo o una pareja o una amiga o gente del trabajo. Y estas personas te van a permitir avanzar y concretar cosas materiales. Puede ser tema de dinero, puede ser, como les dije, un proyecto, puede ser una mudanza, puede ser un aumento de sueldo. Ojo ahí, porque veo que hay algo que te entregan. ¿Ok? Hay algo que viene para ti en lo material, en el trabajo, en proyectos, en tu sueño. Así que aprovecha esta energía, porque como te dije, a veces esperar tanto hace que la energía se estanque y eso es lo que veo acá. Tienes que usar más tu ingenio porque yo veo que eres muy inteligente. Este mensaje, como les mencioné, es para los signos de fuego. Puede ser ascendente, luna, sol.
Y también veo un poco de energía de aire. Así que puede estar siendo para los signos de aire y los signos de fuego este mensaje. Recuerda, toma lo que te resuene y lo demás déjalo ir. Sí, hay algo que tú no estás soltando. Como te dije, no estás en contacto con tus emociones. Eso hace que tu energía se estanque, que todo lo que tú quieras concretar se estanque. Así que a ponerse un poquito más emocionales quizás, un poquito más intuitivos, intuitivas, a usar más eso que la razón, que a veces ser muy racional no sirve del todo. Por supuesto que en áreas de la vida sí, pero no para todo. En este caso me dice que si tú tienes sueños, si tienes trabajo, si quieres tener más dinero, tienes que pensar más con el corazón, ¿ok? Totalmente. El hecho de que tú estés muy fuera de ti mismo, en no contacto con tu interior, hace que las puertas se te cierren completamente. Mira, el mundo al revés, el loco al revés, o sea, no vas a poder tomar riesgos, no vas a poder tener nuevos inicios en lo que tú quieres si es que no usas esa parte emocional tuya. Así que cualquier persona de tu alrededor que sea como del signo agua te puede ayudar mucho. Conversa con esas personas, puede ser pareja, puede ser amigo, familia, quien quiera que de tu círculo que sea del signo agua te pueda ayudar mucho a trabajar esta energía, ¿ok? Así que te enojo con eso. Ese es el mensaje para ti. Vamos a preguntar ahora, porque esa fue la energía general de cómo va a estar a principio de mes para ti. Vamos a ver cómo va a estar en temas amorosos, porque lo principal que me salió ahora fue el tema trabajo, dinero, proyectos, sueños. ¿Cómo va a estar el tema del amor? O sea, bueno, primero que todo me sale que no vas a estar tomando riesgos en el amor. Va a estar como un poquito todo en calma a comienzos de este mes. Sí, o sea, tu enfoque es el trabajo. Hello. Como te dije, te hace falta más emocionalidad. Veo demasiada intensidad, pero de fuego. Demasiado raciocinio. Ya, pero miren, me sale la carta de la muerte. Ok. Les puedo comentar algo. En cuanto al amor, veo un cambio muy drástico, un inicio, un final para personas del signo de fuego, porque ya me quedó clarísimo que es para personas del signo fuego, ascendente, luna o sol. Puede que relaciones que no sean tan profundas se terminen, ¿ok? Siento que eso es lo que te hace falta en tu vida, una persona que realmente te entregue cierta profundidad en el amor más que intensidad. Perdón, si golpeo el micrófono. Veo que sí o sí vas a estar como replanteándote muchas cosas respecto a tu vida amorosa. Porque siento que sí. Vas a terminar, si estás en una relación que lleva poco tiempo o que es algo muy casual, créeme que eso se va a terminar, sí o sí. No veo que la relación avance. Veo que estás con una persona que es como un poco muy contraria a ti. Entonces, tú quieres otra cosa. Veo que vas a estar usando más la cabeza en cuanto al amor. Siento que buscas felicidad, siento que buscas algo, como te dije, algo real. Y lo que tienes con esa persona ahora, eso no está funcionando para ti. De hecho, aquí están ustedes dos. Y signo de fuego, signo de aire puede ser también. Y esa relación no va a funcionar. Así que, como te digo, no te tomes las cosas tan personal. Pero realmente te hace falta una persona que te entregue algo real, algo profundo.
Y eso no está sucediendo en la conexión que tú tienes ahora. Así que no te calientes mucho la cabeza pensando que por qué está pasándome esto, por qué no encuentro a la persona indicada, por qué no me dan lo que yo quiero. Porque eso eventualmente va a llegar cuando tú sueltes muchos bloqueos mentales que tienes. Vuelvo y repito, te hace falta mucho más emocionalidad. Aquí hay demasiada espada. Las cartas te sugieren que estés más en contacto con tu parte emocional, tu corazón. Las cosas te van a empezar a salir mejor, incluso en el dinero, trabajo y en el amor. Así que vamos, que se puede. Si te resonó este mensaje, por favor, dale like, suscríbete, que es muy importante para que yo pueda seguir haciendo videos. Y recuerda que aquí estoy. Cualquier cosa, coméntame y yo voy a estar leyendo. Muchas gracias por ver. Un besito. Bye.